No escribas un libro para venderlo. Escribe un libro que valga la pena vender. Mark Twain. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al cuarto episodio de Charlas Literarias en esta octava temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez y hoy vamos a hablar acerca del marketing editorial, o en otras palabras, cómo mercadear, cómo vender, cómo promocionar libros. Algo que es muchas veces lo que estamos buscando como autores y editores. Así que acompáñenme a conocer un poco más de esto. Lo primero es que tenemos que entender el mercado en el cual vamos a introducir o vamos a presentar el libro. En este caso yo me voy a centrar más que nada en hablar del mercado hispanoamericano, que pues se trata de mi experiencia y seguramente es el que nos interesa a la mayoría de personas que escuchamos este podcast. Lo primero es desde cuándo comenzó al menos la idea de un mercado literario o un mercado de libros. Esto realmente surge allá en el siglo XVIII, 1700 y pico, poco después, relativamente o históricamente poco, después de la invención de la imprenta. Primero se saturaron los mercados locales con los autores que existían o con la impresión de autores en los idiomas locales. Usualmente esa saturación ocurrió con los autores del siglo de oro. Obviamente ya sé que el siglo de oro no ocurrió en el siglo XVIII, pero digamos que eran los más famosos para esa época en que se podía usar ya la imprenta. Así que se saturó el mercado con estos libros y entonces empezó la traducción literaria y ahí es donde empieza la idea de un mercado, porque hay que analizar cuáles de esos otros autores vale la pena traducir y cuáles van a justificar la inversión de la contratación de un traductor para justificar las ventas, ¿verdad? En cuanto a los mercados hispanoamericanos, realmente todos presentan diferencias dependiendo del país bastante significativas. Es importante analizar, para empezar, los géneros más populares en cada región, los cuales obviamente están ligados a los gustos y a las modas del momento. Pero para hacernos una idea, en México los libros más vendidos o que más gustan son los de autoayuda, las novelas de suspenso y la literatura juvenil. Mientras que en Argentina tenemos el ensayo, la novela histórica y la literatura clásica como los más vendidos. Mientras que en Colombia tenemos una función similar a México, con interés especial en la narrativa contemporánea. Mientras que España tiene una preferencia clara por la novela histórica, la ficción contemporánea y también la no ficción. Hablo de estos cuatro mercados, México, Argentina, Colombia y España, porque son los más grandes de Hispanoamérica. Aquí tal vez podríamos incluir también a Chile, pero serían los 5 mercados más grandes y pues todos los demás serían bastante menores en cuanto a cantidad. En cuanto al hábito de lectura, según CERLALC, que es el Centro Regional para el Formato de Libro en América Latina y el Caribe, el promedio de libros leídos varía. Mientras que en Argentina y España se leen de 4 a 5 libros por persona, en México y Centroamérica leemos de 2 a 3 libros por persona. Solo este dato es bastante importante que lo pensemos, porque de alguna manera tenemos que hacer que ese libro que yo estoy vendiendo sea la elección prácticamente del año para esta persona, pues de todos los miles y millones que existen, muy probablemente quien compre mi libro va a leer 2 o 3 durante ese año.
Claro, aquí esta es una generalidad, porque me atrevería yo a decir que aquellas personas que efectivamente compran libros leen bastante más de 2 a 3 por persona, por año, perdón. Pero eso variará, obviamente. Habrá personas que leen hasta 60 libros en un año, quienes tendrán un promedio más bajo de 12 a 15, digámoslo así, pero pues obviamente este dato pues es bastante generalizado. Los ebook y los audiolibros actualmente han ganado bastante popularidad, especialmente entre jóvenes y profesionales con estilos de vida ocupados. Por ejemplo, quienes vamos en el tráfico o quienes van a un gimnasio suelen utilizar este tiempo para escuchar libros de diferentes tipos. En cuanto al idioma y localización, bueno, pues resulta clave adaptar el lenguaje y referencias culturales según el país. Un libro diseñado para España podría no resonar igual en México o en Argentina. Obviamente por el lenguaje, por los modismos, al crear un diálogo cotidiano, obviamente va a resultar distinto si es en Argentina, en Guatemala o en España. Algo que nos puede servir aquí es pensar en el público objetivo para el cual estamos escribiendo. Si es un libro que va a representar, por ejemplo, la identidad nacional, seguramente sea un libro que solamente se venda en el país. Mientras que si es un libro que aborda temas de la humanidad, como por ejemplo el amor, entonces podríamos pensar en que es un libro que puede leerse en cualquier lugar del mundo y en ese caso eventualmente también evaluar si valdría la pena escribirlo, por ejemplo, en un español estandarizado. Creo que ya he hablado antes acerca de este tipo de español, pero se refiere al que se usa sobre todo en las traducciones y los doblajes de películas y series, que está destinado para que todas las personas de América Latina podamos entenderlo sin entrar en problema con acento o con uso de localismos que puedan llegar a dificultar la comprensión. Siempre para entender el mercado de libros hay que hablar acerca de datos estadísticos. En este caso podemos hablar que en cuanto al crecimiento del mercado digital, que pues obviamente es lo que actualmente llama más la atención. Según la fuente Statista, el mercado de libros electrónicos en América Latina crecerá un 8% anual hasta el año 2027. En otras palabras, aquella persona que tenga su libro y no lo tenga en versión digital, pues está prácticamente fuera del juego. Los audiolibros también están creciendo a un ritmo del 20% anual, pero específicamente en México y Argentina. Así que es un campo bastante interesante para experimentar. Y aprovechando el momento, pues un anuncio sobre los servicios de la editorial Kazam A, que precisamente presta este servicio de grabación y edición de audiolibros. En cuanto a los géneros que más se suelen vender en nuestros mercados, tenemos la ficción contemporánea, la autoayuda y la novela romántica. Esto lidera las ventas. Pero en cuanto a la no ficción, tenemos temas de negocios, salud y bienestar que están constantemente en crecimiento. Así que dentro de estos temas, si encaja el libro que estamos escribiendo, es muy probablemente que al menos esté dentro de los más vendidos. Bueno, una vez habiendo entendido el mercado en el cual va a estar nuestro libro, es importante que conozcamos los canales de distribución a los que podemos optar. Primero tenemos la distribución física para los libros que están impresos en papel. Obviamente tenemos el canal tradicional, que es el de las librerías, en cuyo caso se podría platicar sobre una colaboración con cadenas grandes como Gandhi en México o el Ateneo en Argentina o la Casa del Libro en España, que es más fácil distribuir por estos canales, pero también más difícil de entrar. Mientras que las pequeñas librerías es un poco más fácil acceder a ellas, pero más laborioso estar llegando a cada una de ellas para negociar con el dueño y estar también visitándolas para los reportes de ventas. También están los distribuidores mayoristas, en cuyo caso se pueden buscar alianzas con empresas que operen en varios países o que operen distribuyendo en varias librerías. En prácticamente todos los países pueden buscar en
en Google distribuidores de libros o distribuidores mayoristas de libros, y en ese caso podría ser más fácil si llegan a dejar el libro con ellos, que obviamente van a pedir una ganancia sobre el libro. Eventualmente también puede ser que pidan un cobro inicial para hacer este trabajo, pero es mucho más fácil estar pendiente de una sola empresa para el cobro de regalías, por ejemplo. Luego tenemos también las ferias de libro, donde se propone les damos la idea de poder participar en ellas, precisamente en las más grandes, también es importante, como la Feria del Libro de Guadalajara, que es la más importante y más grande de América Latina, o la Feria del Libro de Madrid, que también es bastante grande. En el caso de Guatemala y en general Centroamérica, la Feria del Libro más grande es FILWA, la Feria Internacional del Libro de Guatemala, que también tiene espacios para presentar libros, e incluso usualmente hay un stand abierto a autores autopublicados a cambio de que ellos ayuden o colaboren a tomar turnos durante la feria. Aquí vale la pena también, aprovechando la publicidad, como decía antes, mencionarles el servicio de distribución a consignación que presta la editorial Kazam-A, donde precisamente nosotros ponemos a disposición de los autores autopublicados los canales de venta propios de la editorial. Y en ese caso, pues nosotros nos encargamos de atender al cliente, estar pendiente de WhatsApp, de los correos, de la página en línea de la editorial, del transporte del libro, del cobro, y se le hace un pago anual al autor que dejó sus libros. Si les interesa, pues hay más datos de este servicio llamado distribución a consignación en www.kazama.com. En cuanto a la distribución digital, pues existen plataformas de venta que ya todos conocemos seguramente, como Kindle de Amazon, Google Play Books, Apple Books y Kobo. Abrir una cuenta en cada una de estas plataformas es bastante difícil, por lo que también existen distribuidores donde uno sube solamente el libro una vez a esa página y ellos se encargan de distribuirla a las otras. Obviamente aquí, a la hora de fijar el precio, hay que tomar en cuenta que el distribuidor cobrará una ganancia, la librería o la plataforma cobrará otra ganancia, de tal manera que a veces realmente lo que se gana por cada libro electrónico vendido suelen ser centavos. Existen también otras formas de distribución digital, como los modelos de suscripción, que sería el caso de Scribd o Storytel, altamente, por cierto, utilizados en Hispanoamérica. Y claro, la más importante de estas es la venta directa. Para ello, mi mejor sugerencia es que los autores creen su propia página en línea, su propia página web, donde pueden montar una tienda con toda la descripción de sus libros, poner un correo electrónico, poner un teléfono o un número de WhatsApp para poder vender directamente ellos sus libros, y en este caso la ganancia es mucho mayor. Obviamente acá lo que va a interesar es, lo que va a importar realmente es que el autor esté pendiente de estas ventas, conteste rápidamente, porque si le van a mandar un WhatsApp y va a contestar 4 días después, seguramente ya perdió la venta. Ahora que tenemos claro cómo es el mercado y cuáles son los canales de distribución física y digitales, vale la pena que hablemos un poco acerca de la promoción y la publicidad de los libros. En redes sociales, pues vale la pena estar presente, si no en todas, al menos las de mayor uso, entre las cuales les puedo mencionar Instagram, TikTok y Facebook, para conectar directamente con la audiencia y crear un público. Es importante acá que también eventualmente se puede colaborar con booktubers, con instagramers, quienes suelen cobrar por su asociación, o a veces puede ser dinero, a veces pueden ser copias de libro, o no sé, se puede negociar de diferente manera con ellos. Y también es importante crear contenido en las redes sociales, como reseñas, publicar fragmentos del libro, procesos de escritura, fotografías interesantes, bonitas, de buena calidad del libro, por ejemplo. Algo importante acá es la presencia en Internet y en Google.
ya que esta realmente depende del autor. Muchas veces suben el libro a Amazon e inmediatamente lo quieren googlear y encontrarlo en 500 páginas. Esto obviamente no va a ser así. Para empezar, cuando se sube un contenido, hay que esperar de 2 a 3 días a que éste llegue a todas las páginas web. Y más allá de eso, realmente también importa que estemos promocionando el libro. Por ejemplo, se puede hacer, no necesariamente pagando publicidad, que sí es también una manera, pero se pueden enviar a los distintos medios de comunicación o revistas en línea o páginas un brief, que básicamente es un documento corto donde está lo más importante del libro. Por ejemplo, la fotografía del libro impreso, la portada y contraportada escaneada, el texto de contraportada como texto, no lo vayan a poner como imagen para que lo puedan copiar y pegar, que aquí sí nos interesa que lo copien y peguen, la biografía del autor, la fotografía oficial del autor y, si es posible, también una síntesis del libro, dejando en claro los datos relevantes como su registro ISBN, la temática, el género del libro y cualquier otro dato que permita a una persona escribir un artículo sobre el lanzamiento, ¿verdad? Ok. También se puede promocionar a través de marketing por correo electrónico. En lo personal lo he probado y la verdad es que no he encontrado muy buena respuesta. Sin embargo, es una opción que existe, que básicamente constituye en crear una base de datos de lectores con sus correos y mandarles regularmente correos grupales o masivos, digámoslo así, con información, avances, datos extra acerca del libro. También podría por este medio ofrecerse incentivos como capítulos gratuitos, finales alternativos, ofrecerles también descuentos o suscripciones a otro tipo de material que sigamos generando. Y como les había comentado, pues también se puede hacer publicidad pagada, en cuyo caso pues se puede pagar Facebook Ads, Google Ads, Amazon Ads, donde se puede segmentar por país y las preferencias literarias. Si tienen su propia página web, yo les recomendaría también Google Ads y específicamente crear el perfil de empresa que ofrece Google cuando se está pagando por este servicio, que va a darle mucho mayor presencia a su página web. Y también se puede hablar de colaboraciones, como les decía, con blogs literarios, podcasts, clubes de lectura, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, donde podemos interactuar con otras personas y hacerles conocer de la existencia de nuestro libro. Algo importante a la hora de lanzar un libro al mercado es su precio y el formato en que lo está esperando el mercado. En cuanto a los precios de los libros físicos, es importante ajustarlos según el poder adquisitivo de cada país. Obviamente hay países que pueden gastar más y donde la gente está acostumbrada a gastar más. Por ejemplo, países donde su libro no tiene tapa dura, simplemente no va a ser tomado como un libro serio. Pero en otros países es importante crear la versión de bolsillo o de pasta blanda, porque de otra manera pues muy poca gente podría gastar en un libro de ese tipo, ¿verdad? En algún momento, no me acuerdo si lo comenté por acá, pero nos pasó acá en la editorial que nos llegó un libro, era bastante bueno, sin embargo era muy largo. Tan largo que ocupaba cerca de 700 páginas en el formato que solemos trabajar. Y el formato que trabajamos, el máximo manipulable de páginas es de 350, 400 páginas, porque de lo contrario el lomo es demasiado ancho y pues las páginas no abren bien, se vuelve un formato pues poco amigable para manipularse. Así que la única solución con ese libro era publicarlo en 2 tomos. Obviamente, al hacer esto, no tenía sentido solamente vender un tomo, porque la historia se quedaba a medias. Entonces era obligatorio vender los 2 tomos juntos, lo cual implicaba, tomando en cuenta el grosor de cada tomo, que iba a ser de 350, 375 páginas, que el libro iba a terminar costando alrededor de 600 quetzales, algo así como
$80, algo que la gente no va a pagar en Guatemala, sobre todo para un autor nuevo o un poco desconocido, siendo sincero. Entonces era un libro que simplemente no era económicamente viable, a pesar de su alta calidad literaria. Ok. Algo importante en cuanto a los libros electrónicos, por ejemplo, es que el rango actual está entre los $3, 9,99, y $10, o 9,99. El punto 99 a veces nos parece ridículo, pero si se usa, recuerden que es por algún motivo. Por ejemplo, no es lo mismo pensar el libro vale $10 o más, a pensar no llega ni a 10, aunque sea por un centavo, ¿verdad? Entonces puede hacer que eventualmente facilite la venta. Si los grandes mercadólogos lo han hecho, lo han probado, la verdad es que no tenemos nosotros por qué llegar a inventar el agua azucarada en cuanto a los precios. Ojo aquí, porque muchas veces cuando ponemos el precio y vemos lo que se lleva el distribuidor y lo que se lleva la librería y lo poco que nos queda, podemos vernos tentados a poner precios pues, que se salgan de estos límites para ganar más, pero también estamos haciendo que el libro no se venda. Lo digo porque creo que en Amazon el máximo para valor de un libro es de $1,000. Yo claro que puedo pedir $1,000 por mi libro y yo puedo creer que los vale. La cuestión es cuántos libros voy a vender a ese precio. Y pues también se puede realizar promociones temporales para incrementar las ventas. Por ejemplo, el distribuidor Smashwords, que ahora pertenece a Draft2 Digital, tiene varias promociones al año. Por ejemplo, ahorita acaba de terminar la promoción de verano y la editorial Casamá siempre participa en estas promociones donde pues sí hay mayor venta, aunque los descuentos tienen que ser automáticos, o sea, se pueden elegir creo que descuentos del 10, del 15 o del 25% y punto. No puedo yo elegir un porcentaje de descuento en cada libro diferente o cuestiones por el estilo. En cuanto a los audiolibros, el rango de precio está de $10 a $20. Actualmente olvídense del formato en CD o en DVD. Ya nadie tiene ese, ni siquiera dónde escuchar ese tipo de formato, es muy rara la persona que lo tenga, sino que tenemos que amoldarnos a las plataformas que existen. En este caso, pues hay que invertir en narraciones de calidad con un locutor profesional y pensar en la posibilidad de que el locutor ejecute un acento neutro o adaptado a cada mercado distinto. También es importante, al menos en la editorial Casamá, donde hacemos este servicio o damos este servicio, el diseño sonoro de cada libro. Básicamente tenemos un diseño sonoro simple con un solo locutor que tiene música de fondo y al final otros diseños más complejos, hasta pensar en el diseño más complejo que sería algo similar a la banda sonora de una película, pero eso ya estamos hablando de una inversión pues de varios miles de dólares si fuera el caso. Y también hay que pensar en la cantidad de locutores que se quieren, los efectos y la música que eventualmente puede hacerse también con inteligencia artificial para bajar los costos, porque crear y grabar música original para un audiolibro y cada una de sus escenas, estamos pensando en una inversión pues ya, como les decía, de varios miles de dólares que difícilmente tendrá algún tipo de recuperación económica. En general, pues para darles consejos prácticos para alcanzar el éxito en las ventas sería investigar a la competencia para empezar, analizar estrategias de otros autores y de otras editoriales, y para esto hay una fórmula muy sencilla y es seguirlos en redes sociales, ver qué están haciendo y de alguna manera no copiarlos, pero sí que sirva de inspiración para hacer nuestra propia versión de lo que está de moda en redes sociales. Algo muy importante es construir una marca personal. Si se es un autor, pues es importante interactuar con los lectores en redes y participar en eventos lo más que sea posible. Muchas veces los autores tienen dos actitudes que no ayudan en nada y es mucho ego
con lo cual, digamos, sienten que los lectores son sus fans y que están obligados a comentarles y a hablar bien de su libro, lo cual no es así, hay que mostrarse agradecido al final. Y también aquellos autores que preferirían ser anónimos. En ese caso, la verdad es todavía más difícil porque hay que estar peleando con el autor para que llegue a las presentaciones, recordarle, casi que irlo a traer de la mano para que se presenten las actividades, y pues tampoco se trata de eso, sobre todo si ya somos adultos, ¿verdad? Algo importante en cuanto a construir la marca personal, y que yo ya lo he dicho en episodios anteriores, es crear un perfil en redes sociales como escritor. ¿A qué me refiero con esto? Yo he visto mucho, por ejemplo, personas en redes sociales que les digo que tienen un perfil sobre salud, ¿sí? Hablan mucho acerca de las dietas que están de moda, dan consejos sobre los ejercicios que funcionan mejor, se toman muchas fotografías, se hacen historias yendo al gimnasio, subiendo el cerro, hablan acerca del mejor tipo de calzado para salir a correr o el mejor tipo de maquinaria para hacer ejercicios, y de repente un día sacan una novela de terror y quieren utilizar esa página donde hablan de salud para vender un libro de terror. No tiene sentido. Claro que somos multifacéticos y que no debemos apegarnos a un estereotipo y que somos seres mucho más complejos que eso. Pero para nuestros seguidores no va a tener sentido que tengamos o hablemos de cierto tema en nuestra red y de repente salgamos con otro. O escribimos en ese caso y utilizamos la red para un libro de salud, por ejemplo, o una guía de ejercicios, o aparte del tema que me guste de salud, pues tener otra red social, otra cuenta, donde me enfoque en compartir contenidos de ese tipo y promocionarlo. Uno de los mejores autores que tiene la editorial Kazam A hace cosas muy sencillas, pero que se ha notado la diferencia con otros que no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, este autor, que es Jorge García, escritor de Espantos y Aparecidos, cada viernes comparte historias de terror en su Twitter, por ejemplo, ¿verdad? Y la gente le comenta, le cuenta historias que de hecho él mismo, creo yo, esto lo asumo, reutiliza para siguientes viernes donde cuenta este tipo de obras. Cada vez que él viaja, que tengo entendido que viaja mucho por trabajo, se lleva una copia de su libro y le toma fotografías con lugares o paisajes turísticos de Guatemala de fondo, y solo esas dos cosas hacen que él sea el autor que más libros ha vendido en esta editorial, porque la gente lo identifica como un autor que le encanta los libros de terror, que está muy metido en la calidad de su libro, y pues eso se nota en las ventas, en comparación de otros autores que hasta pareciera que les da vergüenza o pena el libro que han escrito, ¿verdad? Por ahí tengo otro autor que escribió su libro y pasaron cerca de 3 años y jamás vino a recoger sus copias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí quedaron, se guardaron, en algún momento las pidió, pero después de mucho tiempo, ya cuando el libro no era una novedad, entonces hay autores de todo tipo, ¿verdad? Entonces, entre mayor presencia tengamos y nos movamos, pues obviamente así serán los frutos que recojamos más adelante. Es importante también ofrecer algún valor adicional, como por ejemplo, proporcionar contenido exclusivo, como entrevistas o guías de estudio, o ahora que están las herramientas de inteligencia artificial, un día dedicarnos a buscar las descripciones de nuestros personajes en los libros para crear una imagen de ese personaje y compartirlas con nuestros seguidores, o de algún paisaje, o crear con ayuda también de inteligencia artificial un cuestionario para ver quiénes lo leyeron, o no sé, pueden haber 1000 actividades para promocionar el libro y promoverlo en distintos medios, ¿verdad? Y también pues sugiero medir y ajustar estrategias con herramientas como Google Analytics, Amazon KDP, Facebook Insights, donde nos dan datos estadísticos que nos permiten conocer más a nuestro público y eventualmente utilizarlos, por supuesto, a nuestro favor. Pero no todo es miel sobre hojaldras, como dicen, también hay retos que debemos enfrentar.
Uno de ellos es la piratería, que ofrece precios más accesibles y contenido exclusivo. Para combatir la piratería, podríamos buscar cómo ofrecer precios más accesibles, contenido exclusivo que no va a tener la piratería, para desincentivarla, y en algún momento usar los famosos DRM, ¿verdad? No recuerdo ahora en este momento qué significa, Digital Rights Manager, si no me equivoco, que es básicamente un administrador de derechos digitales que impide la copia o el compartir los libros. Yo les voy a ser sincero, en lo personal no creo que estos DRM funcionen muy bien, sino que desincentivan el consumo de los libros electrónicos porque se vuelve más complejo. Y la verdad es que si los piratas o las personas van a intentar piratear el libro, lo van a conseguir, ¿sí? Y a veces nos rompemos la cabeza buscando una solución a algo que no necesariamente la requiere. Recuerdo que en alguna ocasión un cliente me preguntaba insistentemente cuál era lo que utilizaba esta editorial para evitar que nuestros libros sean compartidos, digámoslo así, por usuarios que no los han pagado. Entonces le decía yo, pues la misma tecnología que tienen los libros impresos para no ser fotocopiados. ¿Y cuál? Me pregunta el cliente. Pues ninguna. Todos los libros pueden ser fotocopiados y no por eso quiere decir que la industria editorial haya desaparecido. Claro, yo sé también como parte de mi negocio que sí existen tintas que impiden hacer eso, que hay fotocopiadoras que se niegan, sobre todo aquellas que tienen una marca registrada y de mucho valor, se niegan a sacar más de un capítulo, por ejemplo, en las universidades de un mismo libro, pero en general el libro en sí no trae nada que impida ser fotocopiado. Entonces, no sé, a veces creo que nos ahogamos en un vaso de agua. Otro reto que debemos enfrentar y solventar es la logística de distribución, especialmente con países con infraestructura limitada, como es el caso de Guatemala, donde no existe una institución de correos funcional, porque sí existe, pero no ayuda a distribuir absolutamente nada, ni paquetes ni cartas, sino que hay que hacer uso de empresas privadas. Entonces, tratar de buscar alianzas, tratar de comparar precios y encontrar un punto medio para solventar este problema. Y si es mucho problema estar atendiendo, por ejemplo, redes sociales, WhatsApp, teléfono, pues tal vez adquirir alguno de esos servicios, como les decía, el de Casamá, donde nosotros abordamos ese trabajo para que el autor pues, pueda centrarse nada más en escribir. Y por último, el otro reto es el de la saturación del mercado. Básicamente hay que diferenciarse de otras propuestas para hacer una propuesta única y con una estrategia de marketing efectiva. ¿Cómo vamos a vender el libro? ¿Cuál es la idea del libro? ¿Qué es lo que está comprando la persona que compra el libro, además de un libro? Está comprando satisfacción, está comprando conocimiento, está comprando mejorar su nivel social, no sé, algo más está comprando siempre junto con el libro. ¿Por qué compra el libro en vez de invertir ese dinero en cualquier otra cosa? ¿Y qué se viene en el futuro? Bueno, pues se viene definitivamente el uso de la inteligencia artificial. Por un lado, podríamos aprender bastante de inteligencia para mejorar los algoritmos y hacer que estos recomienden nuestros libros. También podemos utilizarla para pedir comentarios y valoraciones de los lectores. Y también podemos, ¿por qué no?, aprovechar la inteligencia artificial, no necesariamente para crear y que la inteligencia escriba el libro por nosotros, pero sí para que lea y revise nuestro escrito, tanto en gramática y en ortografía como en contenido, que nos diga cómo mejorar. Y eventualmente, por supuesto, también para generar imágenes que lo acompañen. También otra tendencia a futuro es el contenido multimedia, en donde los libros serán interactivos, bueno, ya son, con los libros electrónicos que usualmente integran videos y audios para hacerlos más interesantes. Y por último, pues la sostenibilidad, donde ahora existe mayor demanda de ediciones eco-friendly, como le dicen, o amigables con la ecología,
y de prácticas sostenibles. En el caso de América Latina, pues podríamos hablar de el uso de papel reciclado para los libros, tintas que también sean biodegradables, o, por qué no, también pensar en el ebook o los libros electrónicos como una forma de dejar de utilizar papel. Espero que este episodio les haya sido de utilidad. Para mí siempre lo es recordar todos estos detalles que hay que tener a la hora de dirigir una editorial, por supuesto. Y como siempre quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, Editorial Kazam A y por supuesto 1900 Radio en Línea, quien nos difunde todos los viernes a las 6 de la tarde. Recuerden que pueden seguir el podcast en @KazamA prácticamente en todas las redes sociales y les vamos a agradecer mucho si lo comparten y lo comentan. Así que nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Kazam A. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.